Buenos días, Dios les continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a este devocional Amaneciendo con Jesús. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Muchas bendiciones a usted que se conecta, que va a ver esta transmisión. Dios bendiga su vida de una manera especial. Le damos las gracias a Dios porque Él es bueno. Tenemos un Dios que es bueno, que es fiel y para siempre es su misericordia. Así que en este día agradecemos a Dios porque Él nos permite poder compartir su palabra, poder estar aquí conectados para orar unos por otros y para en este día compartir la palabra del Señor. Así que vamos a tener un tiempo para orar. Vamos a presentar nuestra vida en las manos del Señor y vamos a pedirle a Él que sea Dios tomando el control de este tiempo. Amén. Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel y no hay nadie como tú. Gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de hoy poder realizar este devocional, de hoy poder estar conectados. Gracias Dios porque no hay nadie como tú, a ti damos el honor y la gloria, pidiendo en esta hora que sea la dirección de tu Espíritu Santo, pidiéndote Señor que sea usted tomando el control, glorificándose en todas las cosas. Dios mío, toma cada hogar en esta mañana, cada persona que se conecta a esta transmisión. Te pido en estos momentos que sea usted visitándolos de una manera especial, que la bendición tuya, los planes y propósitos tuyos sean cumplidos en cada uno. Señor, hoy presentamos este día en tus manos, Padre Celestial. Te pedimos que sea usted quien nos respalde, nos ayude en todo aquello que vayamos a emprender, todas las cosas que vayamos a realizar, sea bajo su guía, su dirección, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, tu palabra dice que encomendemos a ti nuestro camino, que usted hará. Dios, por eso presentamos este día, todo lo que vayamos a realizar está en tus manos, para que sea usted tomando el control. Mira a aquellas personas que están enfermas, trae sanidad, milagro en esta hora, Señor. Padre amado, trae consuelo, restauración, aquel que está pasando momentos difíciles, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús, obra en cada hogar, en cada familia. Señor, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús, pidiéndote que hables a nuestra vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Dios es fiel. Bienvenido usted que se conecta, que va a ver esta transmisión. Dios le bendiga de una manera especial. En este día vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Hechos, capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Aquí vemos un pasaje de Pablo, de Silas, pero también de una familia que le abrió el corazón a Jesús. Y es una oportunidad en la cual Pablo y Silas son encarcelados, ¿verdad? En Filipos, porque ellos en cierto momento, cuando iban a la oración, dice que se le acercaba una mujer constantemente que tenía espíritu de adivinación, y cuando fue libre, las personas que estaban a cargo de ellos, ¿verdad? De ella no les gustó, y por eso Pablo y Silas fue a la cárcel. Pero aun cuando ellos estaban cumpliendo con la tarea que Dios les había dado, se les presenta esta situación donde tienen que ir a una cárcel que
ellos quizás, ¿verdad? Nosotros hoy podemos saber que no se lo merecían, pero que tuvieron que pasar por esa dificultad. Entonces la Escritura nos dice que ellos fueron azotados y ellos los echaron a la cárcel por mandato y mandaron precisamente al carcelero que los guardara con seguridad en aquella cárcel donde habían otras personas también presas. Allí fue Pablo y Silas en aquella oportunidad. Pero sabemos que aquellos hombres que servían a Dios, que tenían el temor de Dios en su corazón, pero que también tenían el respaldo de Dios, eso no tendría o no sería un obstáculo para ellos seguir confiando en Dios, para que su fe menguara o para que ellos dejaran de confiar en lo que Dios podía hacer en su vida. Aquel carcelero entonces recibe el mandato de colocarlos, ¿verdad?, en la cárcel, y aquel hombre los metió no solo en la cárcel, sino en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Aquel hombre está en aquella cárcel, los coloca en un lugar muy adentro de la cárcel, un lugar difícil donde aquellos hombres tienen que pasar a pesar de las heridas, a pesar de haber sido azotados, de haber sido golpeados, de estar en aquella condición, y esto no porque ellos habían hecho algo malo, sino por la causa de Cristo. ¿Cuántas veces el ser humano tiene que pasar también por ciertas circunstancias difíciles por la causa de Cristo, verdad? Y aquí vemos un ejemplo de aquellos hombres que servían a Dios, que tenían el temor de Dios en su corazón, pero que eso no fue impedimento para que ellos entraran en aquella cárcel. Lo que sí sería diferente sería la actitud y el resultado que daría aquella situación en la vida de Pablo y de Silas, porque aun cuando muchas veces seamos perseguidos, tengamos que pasar momentos de dificultad, aún muchas veces sin motivo al parecer, lo importante es que usted y yo sigamos confiando en el Señor, que nada nos quite ese gozo, esa alegría, esa confianza en Dios, que nada nos pueda quitar ese amor hacia la obra del Señor. Y son dos hombres que están enfrentando una cárcel, están enfrentando el dolor porque fueron azotados, estaban heridos en aquella condición difícil, pero aún así ellos decidieron confiar en el Señor. Así que hoy podemos estar, aquellos hombres estaban en una cárcel física, ¿verdad? Y estaban en las condiciones que no eran las mejores. Quizás hoy nos podemos encontrar en una situación dura, en una situación difícil, pero déjeme decirle que cuando lo hacemos o cuando sabemos que Dios lo permite por algo, debemos seguir confiando y creyendo que Dios algo va a hacer. Aquellos hombres estaban allí azotados, encarcelados, allí en el cepo donde les aseguraron los pies, pero la Escritura dice, después de narrar todo lo que ellos sufrieron, todo lo que ellos pasaron, cómo ellos los presentaron ante los magistrados y fueron juzgados, fueron azotados en aquel lugar, y el pueblo se vino contra ellos, y aun cuando los azotaron con vara, aun cuando estaban en cárceles, ¿quién, verdad, pudiera pensar que aún en aquellos hombres podía haber aún una alabanza? ¿Y qué enseñanza nos dejan? ¿Qué ejemplo hoy podemos tener? Que en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, aún podemos adorar a Dios, aún podemos confiar en nuestro Padre Celestial, aún podemos glorificarlo, aún cuando ellos podían cuestionar, aun cuando ellos podían preguntar por qué estaban en aquella condición, ellos deciden adorar al Señor. Hay cosas que muchas veces nos vamos a entender o que quizás podemos pensar que no las merecíamos, pero lo que usted y yo debemos hacer es mirar al Señor. No debemos perder la esperanza. Lo que usted y yo podemos hacer es adorar en medio de cualquier circunstancia, es seguir confiando en
en el Señor, en lo que Él puede hacer. Y aquí vemos unos hombres que no solamente confían, sino que adoran al Señor. ¿Y cuál es la actitud que nosotros tomamos ante la dificultad? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos ante la adversidad, ante el problema que muchas veces estamos pasando, ante las circunstancias difíciles? Estos hombres a medianoche, aun cuando ellos estaban maltratados, y lo que podía pensar alguien, ¿verdad?, es que ellos podían descansar, o lo que quizás podían estar haciendo otra cosa diferente, quejándose. Ellos aún en la medianoche oraban. Dice la escritura que Pablo y Silas oraban, seguían teniendo esa relación y esa comunión con el Señor, seguían confiando en Dios. Y qué importante es perseverar en la oración, qué importante es continuar en esa búsqueda con Dios. Nada pudo detener esa comunión entre Dios y Pablo, entre Dios y Silas, nada la pudo interrumpir. Que las circunstancias, las cárceles, los problemas, las dificultades, las tormentas que muchas veces nosotros pasemos, no sea un impedimento para tener esa comunión con el Señor, para seguir confiando, buscando y esperando en Él. La Escritura dice que ellos oraban, pero también ellos cantaban himnos a Dios, y todos los presos los oían. Eran personas que oraban, que sabían que había una necesidad de orar en tiempos difíciles, y es allí en tiempos difíciles, de dificultad, donde aún debemos orar más. Pero aún ellos no solamente oraron, sino que fueron más allá, adoraron, cantaron himnos al Señor, aquel Dios que lo había llamado, a su Padre Celestial, porque algo sí sabían ellos, y es que Dios estaba con ellos. Y algo podemos saber hoy nosotros, que sin importar la dificultad o la cárcel en la cual nos podemos encontrar, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno, y Dios tenía un plan con Pablo y con Silas, y la cárcel no los detendría, no sería el obstáculo para ellos dejar de predicar la palabra del Señor. Y cuando nosotros decidimos confiar en Dios, orar, perseverar y aún adorar en medio de la dificultad, dice la Escritura que los presos los oían. Los presos no escucharon la queja, el dolor, la angustia de aquellos hombres. Lo que los presos, las personas que estaban a su alrededor, escucharon fue una oración. Lo que escucharon fueron alabanzas. Lo que escucharon fueron a unos hombres de fe que en medio de la dificultad podían confiar en el Señor. Y las personas que están a nuestro alrededor muchas veces ven nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros respondemos ante la dificultad? ¿Cómo respondemos ante las cárceles que muchas veces nos toca afrontar? ¿Cómo respondemos ante esa situación en la cual muchas veces no entendemos por qué nos está pasando? Pero en medio de aquello que ellos adoraban, que ellos cantaban, que ellos oraban, no sabemos por cuánto tiempo, pero aún los presos los oían, no podían apagar su voz. Y que nada pueda apagar nuestra adoración, que nada pueda apagar nuestra oración, adoración al Señor. Las personas podían seguir escuchando a aquellos hombres que predicaban en las calles, aquellos en la cárcel pudieron escuchar a aquellos hombres que confiaban en el Señor. Y muchas veces hay personas que pueden estar viviendo la misma situación, que pueden estar en una cárcel por otra condición, por algo, ¿verdad? Pero qué bueno que aún ellos puedan ver que hay personas que en medio de la dificultad tienen esperanza. Hay personas que en medio del proceso pueden confiar en Dios. Así que ellos orando, cantando, de repente vino un gran terremoto. Hubo un de repente para aquellas personas que oraron y clamaron. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, Dios también puede hacer una obra en nuestra vida. Dios también puede obrar en cada uno de nosotros. Sobrevino algo de repente, algo que quizás ellos no se esperaban, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Fue tan grande, ¿verdad?, lo que ocurrió
ocurrió que no solamente se abrieron las cárceles, las puertas de Pablo y de Silas, sino de todos los que estaban a su alrededor. Y esto ocurre cuando hay alguien que ora, que adora, que le cree al Señor. Aún los que están a su alrededor van a ser tocados. Aún los que están alrededor van a ver lo que Dios puede hacer. Y se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Qué impresionante, ¿verdad? Que no solamente fueron las cadenas de Pablo y de Silas, sino que todas las cadenas se soltaron, porque Dios tiene el poder, la autoridad para romper cadenas, para romper ataduras, para romper ligaduras. Cuando hay una persona que ora, que clama, que le cree al Señor, cuando hay una persona que intercede, su entorno va a ser afectado, su entorno también va a ver cómo Dios obra, y aquellas cadenas se soltaron, no por algo humano, sino por algo sobrenatural, algo que sobrevino de repente, algo que solamente Dios puede hacer. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar por causa de aquellos hombres de Dios. Pero vemos que aquel carcelero, que tenía también una responsabilidad de cuidar a aquellas personas en la cárcel, la Escritura nos dice que aquel hombre, cuando vio esto, para él no era el mejor panorama, para el carcelero no era la mejor circunstancia, porque pensaba que todos los presos se habían ido y la responsabilidad sobre él era grande, toda la responsabilidad caía sobre él. Así que vemos unos hombres que oraron, clamaron, y Dios quitó las cadenas. Y Dios pudo abrir las puertas, pero vemos que hay un hombre que se encuentra ahora en una situación difícil. Aquel hombre que encarceló a aquel Pablo, a Silas, ¿verdad? Se encuentra en una situación de angustia, en una situación de desespero, en una situación quizás de temor por lo que estaban viendo sus ojos, bien pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces vemos un hombre que estaba en un momento difícil también, que se enfrentó a una circunstancia donde pudo quizás mirar que ya no había una solución, no había una salida para su vida, pero que ahí estaban dos hombres también, aún para darle una palabra de confianza a aquel hombre, y levantan la voz Pablo y le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Lo que aquel hombre más temía, que todos hubiesen ido, pero aún ellos estaban aquí, porque tenemos un Dios que obra de una manera especial. Y Dios obraría no solamente en él, sino en toda la familia de aquel carcelero. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, dice la Escritura, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremendo, ¿verdad? Si los presos escuchaban a Pablo y a Silas adorar, escuchaban a Pablo y a Silas, ellos, lo más probable es que el carcelero también lo escuchara. También sabía quiénes eran ellos, ¿verdad? Por eso él está diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la salvación llegaría a la vida de aquel hombre. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando creemos en el Señor, cuando Cristo llega a una vida, trae salvación, ¿verdad? Trae vida eterna, trae perdón y trae restauración. Y es lo que Dios trajo a la vida de aquel carcelero. Aquel hombre pudo creer, aquel hombre con toda su familia creyó, ¿verdad? Dice la Escritura que ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todas las personas que estaban en la casa de aquel carcelero escucharon la palabra, pero también tomaron un paso de obediencia, ¿verdad? Dice que todos se bautizaron. Dice la Escritura: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los
suyos. Eso era, ¿verdad? Un propósito del Señor. Como Dios pudo alcanzar aquella familia, y de igual manera hoy Dios quiere seguir alcanzando familias, aun cuando muchas veces pasemos dificultad. Sabemos que también somos instrumentos útiles en el Señor, ¿verdad? Para gloria de su nombre. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces vemos una familia que fue tocada por el poder del Señor, una familia que fue alcanzada por Dios, una familia que le creyó al Señor, recibió salvación, vida eterna, y Dios muchas veces nos va a colocar en lugares donde va a permitir ciertas cosas para que otras personas le puedan conocer. Pero usted y yo también debemos estar dispuestos a hablar del Señor a otros. Así que en este día tengamos confianza en el Señor. Aun cuando muchas veces no entendemos las circunstancias, ¿verdad? Tenemos un Dios que tiene propósitos, y Dios tiene propósitos con nuestra vida. Así que vamos a orar en este día y vamos a decirle: Señor, quizás estoy viviendo un momento difícil, pero sé que tú me puedes dar la victoria, sé que me puedes ayudar. Y yo también seré instrumento útil en tus manos para otras personas. Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque eres fiel, eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Dios, Pablo y Silas estuvieron en una cárcel, pero ellos oraron. Ellos adoraron. Ayúdanos en medio de la dificultad a seguir orando, adorándote, Señor, porque sabemos que en cualquier momento habrá un de repente en el cual usted nos sorprenderá. Dios mío, ayúdanos a perseverar en ti. Ayúdanos a ser de bendición para las personas que están a nuestro alrededor, a que tu palabra también les pueda tocar y alcanzar a cada uno, Señor. Te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, para que sea usted glorificándose en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Trae una respuesta, trae una sanidad, trae un milagro, Señor. Restaura los hogares, envía la provisión, abre las puertas, Señor, de empleo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mira aquellos que están pidiendo por alguna petición, que hay un anhelo en el corazón, sea usted concediéndolo conforme a su voluntad. Padre, aquel que va a viajar, sea usted guardando su salida, su entrada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, aquellos que tienen un compromiso, Padre, ayúdales, Dios. Oramos por protección, por cobertura, Dios, para que sea usted, Señor, guardando a cada uno. Dios, te lo pedimos. Bendice, guarda, protege a nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga de una manera especial desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo. Les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendiciones.